Buenas noches, somos Capacitando los Santos y estás viendo La Mesa Cuadrada. Les recordamos que todos los martes estamos con el programa. Nos pueden enviar sus comentarios y sus mensajes a nuestro número de WhatsApp, el 7015-6548. Les vuelvo a repetir, el 7015-6548. Y si nos escriben fuera del país, tienen que agregarle el número 506 al número que acabamos de pasarles. También pueden escribirnos a nuestra página de WhatsApp, Capacitando los Santos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo definiría usted o cómo definiríamos nosotros lo que es prójimo? El prójimo que se usa en el gran mandamiento que dice améis a vuestro prójimo como a sí mismo. Y también veremos qué resultados o qué clase o qué consecuencias o qué resultados habría el día de hoy en nuestras iglesias y en el mundo si nosotros siguiéramos realmente lo que dice este mandamiento. Bueno, buenas noches, Owen. Qué gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Y creo que el responder eso, ¿verdad? Debe llevarnos a, a realmente pensar en qué estamos haciendo, qué, o sea, como cristianos, Sí, si realmente estamos haciendo, cumpliendo eso que dice ama a tu prójimo, como a ti ¿verdad? mismo. Como a ti mismo. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy y ver y responder a esa pregunta y poder decir y, y hacer realmente Sí, lo por que el... manda este pasaje de la De escritura. hecho, hay muchas inquietudes en quién es el prójimo, ¿verdad? Porque hace algún tiempo escuché una vez el comentario que había una persona que decía que el prójimo, si uno se ve o se va al contexto, digamos, donde se habla de esto, que es en Mateo, la persona recalcaba que el prójimo no es todo el mundo, porque esa parábola se está haciendo o está siendo hablada entre judíos. Y entre judíos, pues todos venían de una misma descendencia y todo. Hablaba que el prójimo es solo el hermano, ¿verdad? Por decir algo, de hermano de sangre o compatriota en ese caso, como judíos, pero que no aplicaba para los gentiles, lo cual yo no comparto porque si fuese así, sería muy fácil amar a alguien que es compatriota o parte de uno o que le hace el bien a uno, ¿verdad? Es, perdón, lo interesante realmente de este mandamiento y esta palabra prójimo, o sea, uno cree que es algo simple, que es algo que no causaría dudas, que es algo muy directo, muy al grano, pero aún así encontramos que, como dice Joxy, que hay diferentes eh, pensamientos. Ahora, si vamos realmente a lo que es la definición de la palabra prójimo, podemos encontrar que muchos dicen que es cualquier persona respecto de otra en la colectividad humana, o sea, cualquier otra persona. Si vamos un poco más específico, aquí tengo una información que dice que viene eh, del término griego plesión de la palabra hebrea rea. Ahora, es una palabra, como dice, el problema es que no hay que confundirla con lo que es la otra palabra que es hermano. Y creo que ese es donde viene toda la duda, ¿verdad? Que confundimos hermano y todos los demás. Entonces hace que ese gran mandamiento tenga dos significados muy distintos. Si yo digo que el prójimo solo es las personas, en este caso, con el significado de hermanos, el gran mandamiento lo que me llama es amar a mis hermanos en Cristo, Hermanos en Cristo. lo cual me llevaría simplemente a las personas que no están, o sea, por decirlo así, no están en el círculo cerrado de cristianos, no tendría que importarme. Ahora, si el prójimo significara a todas las demás personas, entonces eso me lleva no solamente a amar a mis hermanos en Cristo, sino a todas las demás personas que están en el mundo. En este caso, las cosas son un poco más complicadas porque incluiría gente que podría ser mi enemiga o gente que uno diría yo no puedo amar a la gente mala o todo eso. Le hace daño a Sí, personas o hasta uno mismo, ¿verdad? De hecho, si nos vamos ya en contexto, ¿verdad? En la Biblia, en Lucas 10, ujú, habla de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y es donde se menciona un poco este texto de amar a
prójimo, ¿verdad? Entonces, tal vez voy a, como a ponerlo así en contexto para que todo el mundo esté más o menos sobre dónde se encuentra el texto en el que estamos hablando, ¿verdad? Dice que en Lucas 10, el capítulo 10, ¿verdad? Versículo 25, dice la palabra del buen samaritano, dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosas le daré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que al finalizar él le dice: haz esto y vivirás. Se lo dice a alguien que estaba, digamos, dentro, digamos, de una sinagoga, ¿verdad? Una sinagoga donde le comentaba enseñar, y le dice que haz esto y vivirás. Pero no solo que lo sepa, ¿verdad? Porque de hecho más abajo, voy a seguir un poco el texto, que haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, es vacilón, porque él dice, él queriendo justificarse, o sea, algo que él no hacía. Entonces podemos ver que sucede aún así, digamos, en el cristianismo, ahora la gente tiene un conocimiento, ¿verdad? Pero no lo practica. Pero no es algo que normalmente se practica. Como podemos decir, digamos, si una persona sufriendo, como más abajo, Jesús relata una historia, ¿verdad? De un samaritano, que la persona la habían interceptado, y habían robado, la habían agredido, y pasaron varias personas, pero no hicieron nada. Sí, y muy interesante. Bueno, después de que ese texto que usted está leyendo, vemos como este intérprete de la ley pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Cristo muy sabiamente responde con una parábola, que es la que Joxy está comentando. Y entramos en el tema de, bueno, primero, ¿quién es mi prójimo? Y segundo, cómo podemos convertirnos en simples espectadores de algo que está sucediendo, de algo que, como narra ahí la parábola, ¿verdad? O hay un acontecimiento que ocurre: asaltan a salteadores, le hacen daño a esta persona, y pasan dos personas y simplemente ven. Menciona el texto que ven, pero no actúan. Ahora, a través de, cuando vamos a lo largo del testimonio de la Biblia, Cristo en muchas ocasiones nos habla de cómo debemos amar, ¿verdad? Al hermano, o amar al que, eh, al, al- al perdido, porque es necesario que lleguemos a esa persona con el Evangelio, y es una forma de amarlo. Pero cuando pensamos en eso y vemos que nosotros como creyentes debemos dar testimonio de eso, de que si, así como Cristo amó, dice que nosotros debemos amar de la misma forma. Y una forma de amor es mostrando en la vida práctica el cristianismo, y dándonos, ¿verdad? Muchas veces para ayudar al prójimo, en este caso. Y es ahí donde debemos pensar, bueno, si en el relato que hace Cristo, vemos como él habla, dice un hombre, hablando de un hombre que cayó en manos de salteadores. Y es interesante porque vemos cómo, bueno, pasa primero si vemos el texto, el primero que pasó por ahí, Un sacerdote. un sacerdote, Levita. luego un levita, y de último, pero es interesante, ellos pasan y ven lo que está pasando, pero lo dejan pasar, o sea, se convierten en simples espectadores. Pero el samaritano vemos que dice que ve y actúa. Ujú. Es interesante que se pasó un sacerdote, ¿verdad? Alguien que estaba constantemente en la presencia de Dios, ¿verdad? Ujú. Y levitas, que eran de una tribu que estaba dedicada al servicio, ¿verdad? Y era gente que estaba en constante comunión con Dios, pero pasaban y no hacían nada. Y lo interesante es que en esos dos, o sea, no fue que no se dieron cuenta, porque en los versículos se repite las mismas palabras: y viéndole pasó de largo, tanto como el sacerdote como el levita, y viéndole pasó de largo. O sea, lo vieron,
y no hicieron absolutamente nada y más bien pasaron de largo, o sea, Y también en lo interesante, bueno, vamos en lo que vamos viendo en la parábola, hay un tema porque entre judíos y samaritanos siempre existía Rivalidad. esa rivalidad, y vemos que en esta historia, en esta parábola que cuenta Cristo, vemos que el que viene y actúa es el samaritano. Que pudieron haber pensado ellos, ¿verdad? Que eran tan estrictos en su ley, en su forma de pensar, y ver que Cristo le está diciendo que el que tuvo compasión de su prójimo, en este caso fue el samaritano que llegó y auxilió al prójimo, a esta persona que estaba ahí, y creo que era lo que Cristo quería mostrarles en esta parábola, diciéndoles o sea, que ellos tenían que ir más allá, ¿verdad? De, de que la pregunta empieza con qué tengo que hacer para... no, y volviendo a todo este pasaje, volviendo al tema de quién es ese prójimo, quién es el prójimo, me parece muy interesante que cuando leemos hay cuatro personajes en esta parábola. Está el levítico, el samaritano, el sacerdote y el hombre que lo asaltaron, por decirlo. Pero, o sea, vemos que de los cuatro personajes que se mencionan en este pasaje, tres son muy específicos. O sea, sabemos que es un sacerdote, levítico y samaritano. El cuarto, el hombre, me parece muy interesante que Jesús simplemente dijo es un hombre que lo atacaron. Es un hombre que necesitaba de ayuda, que estaba herido. Y la falta de definir exactamente quién era esa persona me hace sentir que el prójimo significa cualquier persona que tengamos a nuestro alrededor o que conozcamos. O sea, la idea esa de amar a tu prójimo como a ti mismo, el prójimo, eh, haciendo la analogía con el pasaje, vamos a decir que puede ser cualquier persona que con necesidad o ayuda. No hay nadie específico. Por eso podemos volver a decir que no está hablando de que sean hermanos, porque no hay una conexión entre el samaritano con el hombre. O sea, no hay una conexión con ninguno de los tres. Y también aquí no hace como no hace a específico de también quién es el que tiene que ir a amar a esa persona. De hecho, a mí me gustaría apoyar, digamos, a Owen con un versículo que está en Gálatas 6:10. Dice la nueva versión internacional. Ah, no, perdón, en Romanos 15:2 es. Ujú. No, mentira, estaban en Gálatas 6:10 sí estaba. Dice, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. También en Mateo 7:12 dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Entonces, pensando en eso, en que podemos agradar también a las personas que quizá no conozcamos, ¿verdad? O sea, siempre sea para edificarlo, para ayudarle a crecer, para que sea una mejor persona, para, sobre todo, ¿verdad? Llevarlo a los pies de Cristo, si es una persona que no conoce a Cristo. Pero lo que decía, perdón, en Gálatas 6:10 es que está bien hacerlo a todos y también de la familia de la fe. Entonces no hace acepción, digamos, de personas de que si es creyente o no es creyente, si va a una iglesia o no asiste a una iglesia, si conoce al Señor o no conoce al Señor. Porque viendo el versículo anterior, podríamos ganar para el Señor haciéndole el bien, aún así sin conocerlo. Digamos, una persona que esté en necesidad, si actuáramos como nos invita la parábola, ¿verdad? A hacerlo, actuar, podríamos acercarlo a los caminos porque mira, tienen un actuar diferente a las demás personas. O le llama la atención de que otro tipo de personas o gente que se hace llamar cristianas no acudieron a ayudarle cuando él estaba en necesidad. Y otro punto muy importante, ya digamos, saliéndonos de ese pasaje, sabemos que, número uno, Dios ama a todos, o sea, eso incluye a los no cristianos. Entonces, no me entra a la cabeza, no me da mucho sentido de que Dios ama a todos, pero nos llama a nosotros a solo amarnos entre nosotros mismos. Ujú. Y después nos llama también a llevar, digamos, a evangelizar a todo, al mundo. Para yo poder llegar a tener
esa convicción de hacer algo así, yo tengo que poder amar a esas personas porque no conocen al Señor, no conocen de la salvación, para yo poder dar ese paso de ir a compartir el Evangelio con todas las demás personas. Entonces, vuelvo a lo mismo, no me cabe de que una parte, sabemos que Dios ama a todos, pero nosotros no tenemos que hacer eso, es un poco sin sentido, por decirlo así. De hecho, si vemos el actuar mismo de Jesús, ¿verdad? Nos amó a nosotros siendo enemigos, dice la Biblia, ¿verdad? Sí, también tenemos que empezar por ahí, o sea, recordar quiénes éramos antes de llegar a ser hijos de Dios. Porque él hubiese dicho, oye, pues voy a amar solamente a mi pueblo, ¿verdad? En su momento, a Israel. Pero si no, también se extendió hasta los gentiles. Exacto. Gente que no era su pueblo. Ahora, siguiendo ya en la segunda parte que creo que esta es donde ojalá existiera algo así, es si realmente llegáramos a hacer este mandamiento, las cosas serían muy diferentes. Y este mismo pasaje que hablamos del buen samaritano, lo que me parece muy interesante es que es un buen reflejo de la realidad del día de hoy. No todos, lastimosamente, muchas veces nosotros fallamos en esa parte. Hablando también de uno mismo, que a veces uno llega a gente desconocida en la iglesia y no nos acercamos. O los ejemplos más comunes que se dan en todas las iglesias, llegan personas, tal vez gente de la calle o drogadictos o simplemente muchachos o gente que son diferentes que son, ¿cómo se dice? No hijos de Dios, para hacerlo, y nosotros no nos acercamos a ellos con amor. Y en ese caso nosotros somos los levitas y los sacerdotes. Es increíble que algo, digamos, que Jesús hablaba de esto desde hace miles de años atrás, que hoy todavía se esté sucediendo. Ahora, imagínense las cosas, cómo sería si desde hace tiempo nosotros ya no éramos así, hubiéramos realmente hecho lo que Dios nos manda hacer. Sí, y creo que ese es el gran mensaje y lo que nos invita a Cristo a actuar. Creo que se trata de ir, de no solo ver, sino de como hizo el samaritano. Él vio y vio que había una necesidad, se tuvo compasión, tuvo misericordia de esa necesidad, de ese prójimo, y actuó. Y con esto, bueno, quiero hablar de una historia de un pastor que estaba dando un mensaje sobre esta parábola en una selva, en un lugar, y llegó una de las personas y de las que estaban ahí escuchando y hizo una pregunta, que ¿qué hubiera pasado si el samaritano hubiera llegado antes? Refiriéndose a la parábola, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado? Quizás no lo hubieran robado, no lo hubieran... En el momento en que lo estaban asaltando. Ajá, y entonces el pastor, bueno, respondió que fue una pregunta que no se había hecho, ¿verdad? Como una pregunta interesante, ¿verdad? Pensar qué hubiese pasado si el samaritano llega antes. Y bueno, yo creo que lo que hubiese pasado es no hubiera pasado lo que sucedió. Y bueno, en este caso, en esta historia, las personas les estaban robando, los estaban esclavizando y creo que había una gran necesidad que entendieron. Y bueno, ese pastor entendió que había una necesidad y que era el momento de actuar, de llevar eso a la práctica, lo que estaba la Biblia enseñando ahí. Y creo que eso nos llama a Dios a actuar, a no ser simples visores de algo que está sucediendo. Creo que hoy día estamos en una sociedad que se está moviendo a eso, ¿verdad? Que mis propios intereses, y no me importa lo que pase alrededor mío, si están matando si están matando al que está a la par mía, para mí es indiferente a mí, yo vivo, Egocéntrico. exacto. Y creo ahí es donde tenemos que nosotros como cristianos, el pueblo de Dios, tiene que ir y mostrar que realmente vamos a ir a la acción de tener compasión, de pensar en que el prójimo, el que está ahí, se está perdiendo, que incluso le están robando, quizá no físicamente, pero espiritualmente, ¿verdad? Satanás le está robando muchas cosas, hay gente que está ahí perdida
y es necesario que nosotros en la práctica podamos ir y actuar y mostrar eso que Cristo estaba diciéndole ahí a este intérprete de la ley que quiso hacer una pregunta, quiso poner a prueba al Señor Jesucristo, y Cristo le responde muy sabiamente, diciéndole la necesidad y lo que ellos estaban haciendo y lo que no debían hacer, sino que tenían que ir a la acción y mostrar en el amor práctico que habla el cristianismo. De hecho, yo creo que, digamos, un área donde suele fallar mucho el cristiano es en preocuparse por sí mismo, ¿verdad? Y no por los demás. Y eso lo podemos ver, digamos, que la Biblia nos dice de que preocúpense primero por el reino de Dios y su justicia, y luego las cosas os serán añadidas, ¿verdad? O sea, Dios se va a preocupar de las demás cosas que a usted le falte cuando usted se preocupe de su prójimo y de las cosas o necesidades que hay en la iglesia, ¿verdad? Y por ahí creo que el enemigo suele ganar ventaja, ¿verdad? En que nos lleva a preocuparnos nosotros muchas veces por las situaciones de nosotros y no por las de los demás. Y creo que ahí deberíamos hacernos una pregunta, todos deberíamos hacernos una pregunta, y es, o sea, ¿qué implica? Porque, ¿qué implica que hagamos lo que hizo el samaritano? Entonces, esa es la pregunta que debemos responder si queremos, o sea, realmente entender a qué nos está llamando Dios. O sea, ¿qué implica hacer lo que estaba haciendo el samaritano? Y responder a eso es donde nosotros tenemos que Sí. pensar. O sea, eso es una de las cosas, o sea, las cosas más maravillosas del Señor Jesús, que, o sea, le hicieron una pregunta simple y él respondió simplemente también con una parábola, pero que tiene una enseñanza, es una enseñanza muy simple con múltiples aplicaciones. Porque, bueno, primero que todo, estamos hablando de ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya yo sé que como tengo que amar a mi prójimo es como a mí mismo. Entonces hay veces que nosotros nos preocupamos tanto por nosotros mismos, pero esa misma preocupación que tenemos en nosotros mismos tenemos que hacerlo, yo tendría que hacerlo como con Joxy y con usted, Álvaro. Y hoy en día termina en mí mismo, no termina en, como ustedes mencionaban, no sigue lo que tiene que seguir. Y la otra parte es cuando habla del buen samaritano, de lo que le ayuda. Sabemos que le vendó las heridas, le echó aceite, se lo llevó con él y no termina ahí. No, sino O sea, que le dijo como al señor que alquilaba, ¿verdad? El lugar donde dormían, Al mesonero. al mesonero exactamente, que cualquier otra cosa que le faltara que se lo cargara como a su cuenta. Ujú. O O sea, sea, fue más allá. se dio más de lo que él tenía, y eso es lo que hoy en día yo creo que estamos fallando. Lo peor es llegar en el punto en que solo me preocupo por mí mismo y no a la persona siguiente. Y el segundo, muchas veces decimos, bueno, eh, veo que Joxy tiene una necesidad, entonces llego, hablo con él y le digo a Joxy, veamos, Joxy tiene necesidad económica, le digo a Joxy, primero buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas sean añadidas, o señalan, ustedes me entienden. Te ayuda en algo. O sea, yo puedo decir, mira, yo hice un buen... O sea, alguien podrá decir, le di una palabra de aliento. Pero Le di una no fue palabra de más allá. aliento, pero si usted hubiera estado en esa situación, ¿usted con qué se va? Sí, si hubiera sido una situación... Yo creo que usted se sabe ese versículo mejor que nadie. Y si le decimos ese versículo a un inconverso, se va a quedar como... Sí, Como y- eso en que me ayuda. con eso que me ayuda. Y es eso, nos falta dar un paso de más. Y es ese paso que nosotros nos quedamos, porque a veces pensamos mucho, bueno, si yo tengo que ir a acercarme a esa sí, persona. y es que creo que la respuesta es, o sea, la respuesta es sencilla. Creo que en la práctica es donde a veces se complica, pero es compromiso. Compromiso, muy bien. ¿Qué pasó con el samaritano? Bueno, tuvo que invertir, él iba de camino bueno, ahí dice que iba de camino, bueno, tuvo que Invertir de su invertir tiempo. de su tiempo, o sea, él invirtió de su tiempo Dinero. de su dinero para pagarle al mesonero, incluso que cuidara durante, y eso es lo que va a implicar. Creo que es un compromiso de nuestra parte en darnos por el prójimo, que muchas veces es ahí donde fallamos, es ahí donde no solamente, bueno, podemos responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero, ¿qué voy a hacer por mi prójimo? O ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer como hizo el samaritano? ¿O voy a pasar de lejos como ellos vieron, y nos convertimos en espectadores y vemos del otro lado?
digamos que las cosas pasen, que mi prójimo sea robado, por decir algo, por como habla la parábola. Yo diría que incluso tal vez no es tan importante quién es el prójimo, sino qué es lo que estoy haciendo yo por las personas en sí, por las necesidades, por mis amigos, por las personas que no conozco, pero sé que no tienen a Cristo. O sea, creo que lo importante es qué estoy haciendo yo por esas personas, no quién. Y de hecho lo podemos ver en la vida cotidiana, ¿verdad? Que muchas veces las acciones dicen más que las palabras. Porque yo podré decir miles de cosas, cosas muy bonitas y de todo, pero en la hora de la acción, ¿dónde queda todo lo que sé o todo lo que digo? Sí, y las cosas serían muy diferentes, habría eh, menos amargura, creo que la iglesia crecería bastante, menos temor, menos miedo, menos prejuicio, menos gente juzgándonos, creo que sería totalmente distinta. Bueno, en este momento, bueno, tenemos varios comentarios que nos hicieron desde Facebook. Vamos a buscar aquí unas cuantas para compartir con ustedes. De parte de Teresita Jacobo nos comparte y dice, mi prójimo es cualquier persona, hombre, mujer o niño. Si cumpliéramos con este mandamiento, este mundo sería otra cosa. No le haríamos a otro lo que no nos gusta que nos hagan, y sería un mundo justo y humano. No sería la humanidad que se vive hoy en día, en que cada quien veía únicamente por sus propios intereses, destruyendo e ignorando a su prójimo. Y me parece muy interesante porque sí tiene toda la razón. Muchos de los males que hoy vemos en este mundo viene por el egoísmo del hombre. Usted ve algo tan simple, cuando uno está manejando y ve en las calles las imprudencias de las demás personas, es porque el egoísmo de la persona, él solo piensa en que él tiene que llegar a la casa o al trabajo a la hora que tiene que llegar, y no le importa las demás personas que está compartiendo la calle. Eh, Otro comentario tenemos de Hilda Lozano que dice, mi prójimo es el que está al lado. Que sí, tiene razón. Pero más adelante creo que hay un comentario muy bueno que complementa a este. Pero vamos a leer el de Lorena Perdomo que dice, nuestro prójimo son todos los seres humanos. Dios es amor. Al mostrar el amor por otros, estamos predicando con nuestros actos lo que significa Dios. Muy Muy bueno. bien. Los resultados serían una congregación madura espiritualmente, sin hipocresía ni orgullo, sin indiferencia ante las necesidades del otro. Sería un lugar lleno de compasión, de luz y de restauración para la vida de muchas personas. Está muy interesante, la verdad. Qué bueno esa parte que dice que eh, por medio de nosotros mostrar el amor, estamos predicando lo que significa Dios, que es toda la razón, que fue lo que habíamos mencionado. Sí, de hecho, Jesús vino y predicó que iba a morir y así fue. No fue que solo vino y predicó que iba a salvarnos, sino que Él lo hizo, nos Sí. salvó No, y lo importante y fue, demostró su amor. exacto, o sea, lo hizo porque nos amó, no fue porque tenía ganas de morir. Tenemos a José Martín Hidalgo Pérez que dice, tengo entendido que la palabra prójimo y la palabra próximo poseen el mismo significado, como expresar México con J y México con X. En el ámbito del cristianismo primitivo, que tendría que ser el hoy día, creo, aplicará para cualquier ser humano. Así las cosas, interpreto como prójimo la persona que en el momento mismo está a mi lado, en cualquier lugar, reitero, el momento que esté. Es desear para que esa persona, lo mismo que deseo para mí, pasando a otro nivel, el altruismo, como nuestro Señor Jesucristo, que quiso sufrir por el bienestar eterno de los seres humanos. Iniciaría una verdadera revolución espiritual. Sí, y eso es parte de lo que quería complementar del otro comentario antes, que es la persona que está al lado mío. Y me gustó que él dijo que es la persona al lado mío, pero no hablando como Joxy, que es mi amigo que está al lado mío, sino al lado mío dentro del donde esté. O sea, mañana puede ser una persona al lado mío en el bus y es ese prójimo. Entonces,
se entiende. Y por último teníamos a María Victoria Rodríguez que nos escribe: prójimo es toda persona que vive alrededor nuestro, cerca nuestro. Si amáramos verdaderamente como Dios nos ama y a Dios en primer lugar, nada sería como es. El amor compasivo, servicial, no tiene envidia, no busca lo suyo. Corintios 13 dice: quien ama así, como dice algún comentario, si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Qué va a permanecer cuando muramos? El amor. Y esto no solo para judíos. Dios amó hasta la muerte y muerte de cruz. Amar tendría que ser una condición eterna en nosotros que somos templo del Espíritu Santo. En fin, el mundo sería muy diferente. Es para cuestionarnos. Y sí, muy interesante. La verdad, creo que no cabería duda realmente si hablamos de que Dios es amor, por ende nosotros tenemos que mostrar ese amor y es hacia todas las personas. Creo que lo que podremos llevar el día de hoy es realmente no estarnos preocupando a quién es que tenemos que amar, sino si lo estamos haciendo. Poner ese amor en acción. Exactamente. Exactamente. Y Álvaro, yo si algo para agregar antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, no, como hemos estado hablando, creo que nos queda la tarea de ir y ver. Ya sabemos quién es nuestro prójimo, la necesidad que hay, y creo que debemos salir de nuestro sitio de confort y ir un poco más allá y entregar un poco más de todo, ya sea nuestro tiempo, de nuestros recursos para poder ayudar y que otras personas también puedan conocer a Cristo, que es lo más importante. Sí, también el ser hacedores y no tan solo oidores, ¿verdad?, de la palabra y a través de hacer, digamos, de esos actos de amor, que la gente pueda acercarse a Dios, ¿verdad?, y verlo en nuestras vidas. Sí. Y yo sé, bueno, creo que empieza con el reto que nos podríamos dejar el episodio de hoy, tanto para nosotros como para los que nos están viendo, realmente de poner un poco de énfasis no solamente en nosotros mismos, sino más en las personas que están alrededor nuestro, inicialmente, y de ese círculo ir saliéndonos poco a poco, pero como compartía a nosotros, cada persona al lado nuestro, amarlos, compartirles el Evangelio, si tienen alguna necesidad. Yo sé que es difícil, pero creo que no hay nada más que llena el gozo realmente es cuando uno hace lo que Dios nos enseña, nos dice, nos llama, y es un mandamiento que dice, y es muy claro: amar al prójimo como a nosotros mismos. Y les agradecemos a todos los que nos escribieron, los que compartieron con nosotros en Facebook, y los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros para el próximo episodio. Les deseamos a todos unas muy buenas noches y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima. Buenas noches. Antes de terminar, se me olvidaron dos cositas. Uno, recordarles que el 15 de septiembre estaremos teniendo nuestro campamento de jóvenes universitarios y profesionales del 15, 16 y 17. Para más información o para reservar su campo nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp. Tenemos el número 506, código del país, 7015 48, 7015 6548. Otra vez 7015 6548 o el 60 48 24 95. Se va a hacer una mezcla de números. Pero a cualquiera de esos números para más información y reservar, o también nos pueden escribir un mensaje o escribirnos en nuestra página de Facebook. Queremos que nos acompañen. Tenemos a invitado especial a Gustavo Caramelino, ¿verdad? Sí. Y va a ser de mucha bendición para todos los que nos acompañen. Los esperamos. También no se olviden de estar compartiendo el video con todos sus amigos. Si les gustó el video, les agradeceríamos que nos dieran un like, y si no lo han hecho, suscribirse al canal para que vean más episodios anteriores de La Mesa Cuadrada y otros programas como 6 Minutos de Gracia. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.